Vamos a conectarnos como todos los martes con Tu Conexión Salud. ¿Quiere usted aprender cómo prevenir enfermedades o si bien ya la tiene usted, cómo estar sana dentro de lo que se puede? Es lo que tratamos de entregar un consejo junto a nuestro doctor Julio Barrios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Matías, muy bien, muy contento de estar una vez más conectado como todas las mañanas de los martes a las 10:30, aquí conversando de, como bien dice usted, cómo prevenir la enfermedad y si ya la tengo, cómo prevenir la complicación. Exacto, eso queremos hacer. Bueno, aquí estamos junto a Tania también, esperándolo, doctor. Nos encanta la sección, así que aprendemos mucho. Sí. Ah, qué bueno. Hola Tania. Hola Saludos. doctor, buenos días. Estamos aquí ansiosos como todos los martes, ya revisando información, buscando y preparando las preguntas, por supuesto. Muchas dudas tenemos. Exacto. Ah, qué bueno, porque así todos aprendemos. Claro. Por supuesto, y es por eso, Tania y doctor, que invitamos a la gente a que nos escriba desde ya a nuestro WhatsApp, que está corriendo aquí arribita mío en pantalla, para que usted nos haga las preguntas desde la casa respecto al tema que vamos a conversar hoy, que es la diabetes, doctor. Ni más ni menos que la diabetes, que es un tema súper importante y muy frecuente en Chile. Sí. Sí, la semana pasada conversábamos de la hipertensión, que la hipertensión alcanza, retrocediendo un poco, casi el 30%, 25, 27% de la población chilena, y la diabetes alcanza casi el 12% y va en aumento. Va en aumento porque una de las causas que la está provocando y aumentando en realidad es la obesidad y sobrepeso. Y eso viene en aumento hace tiempo, por eso mismo hay que prestarle mucha atención. Claro que sí. Bueno, si usted tiene dudas sobre la diabetes, aproveche de estar atenta entonces a nuestro programa y a escribirnos sus preguntas al WhatsApp que va a salir aquí arriba. Lo vamos a decir. Más 569-6253-2873. Está en pantalla para que usted le deje su duda, su pregunta al doctor, y si la podemos responder en vivo, lo vamos a hacer. Vamos a partir, Tania, doctor, preguntando entonces de qué se trata la diabetes y por qué es importante saber qué es la glicemia. Sí, y eso, Matías, es clave, el tema de saber la glicemia, porque es la base de entender lo que es la diabetes. Claro. Porque ni más ni menos que la diabetes es un exceso de glicemia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la glicemia? La glicemia no es más ni menos que la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Okay. Después que comemos diferentes tipos de alimentos, el azúcar ingresa a nuestro cuerpo a través de la comida, se disuelve en nuestro estómago y el intestino la absorbe. Y este azúcar en la sangre sube y se mantiene un cierto nivel. Ese nivel el cuerpo es capaz de controlarlo y mantenerlo normal. Como sale acá en la imagen, se mantiene una glucosa normal en la sangre, pero a veces se excede. Pero no es tan terrible porque cuando nos excedemos, cuando comemos un pastel, cuando comemos un dulce, cuando comemos tortas, pan, papas, pastas, legumbres, etcétera, nuestro azúcar sube, pero el cuerpo tiene el mecanismo para nivelar ese azúcar. Y así es como este exceso de azúcar que se muestra en la lámina, el cuerpo la normaliza. En el paso del tiempo, ese mecanismo de control del azúcar se va dañando y ahí es como va apareciendo la diabetes. El nivel normal de azúcar o de glucosa en la sangre, que los médicos le llamamos glicemia, se marca entre 70 y 100. Más de 100 es exceso de azúcar en ayunas, y menos de 70 es baja de azúcar. Entonces los humanos tenemos un cierto nivel de azúcar en la sangre que es entre 70 y 100. Claro, eso es importante, igual que la semana pasada cuando aprendí, doctor, cuando dijimos la... Tú puedes. Diatosis. No. ¿Cómo? Ayúdame, pues. Vamos. Sistólica y diastólica. Bueno, ahí también nos dio un rango el doctor. Pero va. Muy bien, pero bien. Vamos. Pero Tania aprendió. Así que yo me apoyo en Tania en ese concepto. Bueno, en la glicemia, doctor, importante tener entonces el valor entre el 70 y el 100. Ahí entonces es lo que tenemos que estar atentos. Si baja, exacto, doctor, o esto sube, ¿ya es una señal de alerta? No, sí, efectivamente, Matías, no es solo una señal de alerta, y este es un consejo para Tania y para Matías, y todos los que nos escuchan. No solamente una señal de alerta, sino es daño. Cuando baja el azúcar nos puede dar un infarto al corazón, y eso pasa para los diabéticos y los no diabéticos. La baja de azúcar, claro que no bajo 70, cuando llega a niveles más bajos todavía, puede producir infarto al corazón, pero el corte es 70 para abajo, ya nos daña. Claro. Y cuando nos baja el azúcar nos ponemos cansados, mareados, porque el cerebro, que requiere azúcar para funcionar, está con menos combustible, porque el azúcar es necesario para el cuerpo como combustible del cuerpo, como energía. Y cuando el exceso de azúcar, en este caso el azúcar la cantidad de azúcar en la sangre sobrepasa los 100,
también nos produce daño. Nos produce daño que va inflamando las arterias y se va acumulando debajo de la arteria, igual que el colesterol. Las va inflamando y las va obstruyendo. Entonces, como todo en la vida, no es ni mucho ni poco. Claro. Si yo tengo algún rango en especial, tengo que cuidarme más. Si estoy bien, puedo mantenerme en un rango más amplio. Pero el azúcar en la sangre, entre 70 y 100. Claro que sí. Bueno, ahí está entonces, para entender un poquito cómo llegamos a la diabetes, tenemos que entender lo que es la glicemia, Tania. Exacto, pero doctor, si ya tenemos como claro lo que es la glicemia, ¿qué es la diabetes? La diabetes, Tania, es cuando nuestro cuerpo por enfermedad mantiene alto este nivel de glicemia. O sea, en el fondo el azúcar en la sangre ya se supera los 100 y el cuerpo perdió la capacidad de controlar normalmente este nivel de azúcar. En palabras simples, si yo como, una persona sin diabetes, el nivel de azúcar le sube y el cuerpo la controla. Pero cuando yo tengo diabetes, mi nivel de control de esto ya no está y el azúcar se me sube. Y como el azúcar se me sube, me produce daño. Y ese daño es el que la diabetes nos genera. Por lo tanto, la diabetes, una cosa súper importante es que es una enfermedad crónica. Primero es enfermedad porque nos genera daño. Eso es súper importante. En medicina algo se define como enfermedad cuando nos genera daño. Claro. Y es una enfermedad que me acompaña toda la vida, es crónica, que significa que si yo soy diabético no se me va a quitar. Voy a estar siempre con diabetes. La diferencia está entre si controlo la diabetes o no la controlo. Y eso depende si la controlo, no me produce daño, y si no la controlo, sí me produce daño. Esa es la gran diferencia, pero la enfermedad va a estar siempre. Por lo tanto, Tania y Matías, siempre voy a tener que estar controlando mi nivel de azúcar y mis cuidados para no se me escape el azúcar. La diabetes se cataloga, y eso es súper importante, sobre 126 de azúcar, porque recién acabamos de decir que hasta 100 es normal, pero para decir que yo tengo diabetes tengo que tener un azúcar mayor a 126, o sea, 126 o más de azúcar. Y este examen, la que hablamos la vez recién, la glicemia, es un examen que se tiene que tomar en ayunas. O sea, si yo quiero saber si yo tengo diabetes, tengo que tomarme un nivel de azúcar en sangre en ayunas y ver si tengo más o menos de 126. Si tengo más de 100, está alterado. Si tengo más de 126, es diabetes. Claro. ¿Por qué, Tania y doctor, a veces es tan importante que estos exámenes sean en ayunas? Hay mucha gente que quizás hace la pregunta. ¿Sabe qué, doctor? Yo no puedo levantarme y no comer nada. Tengo que comer sí o sí algo. ¿Por qué, doctor, es importante que sean ayunas? Porque en los estudios para definir la enfermedad se hicieron en puras personas en ayuna, porque cuando uno ya come, el nivel de azúcar sube y cambia de persona a persona. Claro. Pero yo como quiero ver cómo está, en el fondo, cómo está mi cuerpo funcionando, tengo que medirlo en ayunas, porque si yo como, distorsiono el examen y el examen no es fidedigno, no es algo confiable. Claro. Así que la única forma para diagnosticar no solamente la diabetes, en este caso Matías, sino también el colesterol alto y otros exámenes que requieren ayunas, tiene que ser en ayunas para no distorsionar el resultado y poder concluir el médico, usted tiene o no tiene. Clarito entonces como el agua para que sepamos. Doctor, ¿y qué exámenes de sangre se pueden hacer para ver el tema de la glicemia y todo eso? Tengo entendido que está el de la curva de insulina, si no me equivoco, pero ¿es solo ese o hay algún otro? Sí, qué buena pregunta, Tania. La curva de insulina es un examen donde tomamos un líquido dulce y vemos cómo el cuerpo está antes del líquido dulce, que es azúcar con sabor, pero es azúcar. Entonces vemos cómo el cuerpo está en los niveles de azúcar, glucosa en este caso, insulina antes del líquido dulce y después del líquido dulce, que serían después de las 2 horas. Ese examen generalmente nos permite determinar, más que si hay diabetes o no, nos permite determinar si hay prediabetes, lo que se llama intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina. Eso es lo que nos permite ese examen. Sin embargo, también, obviamente, si sale alterado, nos permite decir si es que hay diabetes. Así que, pero para yo saber si tengo diabetes o no, basta con una glicemia. Pero lo que dijo la Tania lo encuentro súper importante, porque las pacientes cuando llegan a la consulta y me dicen, doctor, yo quiero saber si tengo diabetes porque mi mamá es diabética, porque mi papá es diabético, porque mi abuelo es diabético, yo les digo, bueno, ok, tomemos la glicemia, pero además tomemos la curva de glucosa, porque la curva de glucosa determina si usted tiene una prediabetes, que puede ser que esté caminando hacia la diabetes, pero aún no la tenga. Entonces tomemos la curva de glucosa, que incluye la glicemia, y así salimos de las dudas, si tengo diabetes o si tengo prediabetes o no. Así que es súper importante esa pregunta, Tania, muy relevante, más aún con la gente joven,
cuando tenemos familiares con diabetes, porque no nos olvidemos que igual que la hipertensión, Matías y Tania, la diabetes también se hereda genéticamente, o sea, también está en nuestros genes. Esa iba a ser mi siguiente pregunta ya. La respondió solito. Claro. Perfecto. Un poco de lo que está hablando el doctor de la prediabetes y diabetes lo vemos en la siguiente lámina que tenemos acá junto al doctor Julio Barrios. Ahí está, mire. Normal entonces 99, prediabetes entre 100 y 125 y ya diabetes diagnosticada 126, doctor, lo que usted comentaba recién. Sí, exacto, Matías. Y yo les recomiendo a los amigos y las amigas que están viendo el TVR, como siempre son fieles auditores y gente que ve la televisión, les recomiendo que tomen una foto a ese nivel y lo comenten en la familia, porque esos son los niveles que determinan si soy diabético o no. 126 o más, soy diabético en este caso, tengo diabetes. Entre 100 y 125 es prediabetes, donde tengo el azúcar elevado, y bajo 100 estoy normal. Esos son los rangos normales de azúcar en la sangre y los que nos definen si tengo diabetes o prediabetes. Sin embargo, como bien decía la Tania, también está el tema de la resistencia de la insulina, donde yo tengo que medir no solamente el azúcar, acá está medido la glicemia, Matías. Claro. Está los niveles de azúcar, pero la insulina también tiene sus rangos donde nos dice si está alterado o no, si estoy en rango de prediabetes o no. Porque a veces puedo tener el azúcar normal, pero la insulina elevada. Entonces no hay que confiarse solamente con los niveles de azúcar, sino también tomar los niveles de insulina. Doctor, me nace una pregunta desde la total ignorancia. A ver si usted la puede responder. La diabetes y este nivel tan alto sobre 126 se puede dar, no sé, en una ocasión especial, que de repente solo me dé un par de días con esto muy alto y después vuelva a bajar a su estado normal. ¿Puede pasar un caso así? La pregunta, Matías, es para doble chapita de premio. Es muy buena. Recuperaste las estrellitas que has perdido estos días. Exacto, sí, recuperó la estrella perdida. Está como el principito viendo la estrella. Claro. Exacto. No, pero sí, es doble estrella porque esa pregunta es súper importante. Porque puede ser que yo no haya hecho un ayuno adecuado, puede ser que haya comido algo distinto de los días previos, puede ser que tenga alguna alteración, que esté tomando, por ejemplo, un corticoide, que suben los niveles de azúcar. Por eso los médicos, cuando sale un nivel de azúcar alterado, uno tiene que repetir el examen, que es lo que dicen las normas internacionales. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un examen con 126, 130, 140, sí tengo que repetir la glicemia, sí o sí, para confirmar que sea el diagnóstico. Ahí hay dos cosas importantes. Una es que uno le debe decir al paciente, repitamos el examen por estos motivos, porque tenemos que estar muy seguros para embarcarlo en este camino del manejo de la diabetes. Claro. Y segundo, y hay que explicárselo al paciente, porque el paciente dice, pero si doctor, si ya me salió el nivel alterado, ¿por qué tengo que repetirlo? Justamente porque puede haber habido algo que afectó el examen. Exacto. Y el segundo tema, que no es menor, es confirmar el diagnóstico, porque si yo confirmo el diagnóstico puedo ingresarlo incluso a los beneficios del GES. La diabetes, como la hipertensión arterial y muchas otras enfermedades más, están en el GES, lo que significa que las ISAPRES y FONASA los cubren y les dan medicamentos que están cubiertos gratis o algunos de menor costo, les dan atenciones médicas, etc. O sea, hay todos unos beneficios que se abren cuando uno confirma el diagnóstico y obviamente hay que seguir el camino. Pero es súper importante repetir ese examen porque pueden haber alteraciones que lo afecten. Así que súper buena pregunta, porque eso no lo preguntan nunca, pero es el por qué se tiene que repetir el nivel de azúcar en sangre. Súper, entonces doble ahí examen para confirmar si es así o no. Excelente, doctor. Exacto. Salvo que aparezca un nivel de azúcar excedido sobre 200, pero eso ya es diabetes sí o sí. Pero sí, como bien dice usted, hay que repetir el examen. Súper. Bueno, cuando ya sabemos que tenemos diabetes entonces, cuando ya está diagnosticado, doctor, es bueno saber a qué nos podríamos arriesgar, cuáles son los daños dentro de esta enfermedad. Es por eso que vamos a ver la siguiente lámina. Ahí está. Exacto. La diabetes, como bien les decía, es una enfermedad porque produce daño. Y ese daño, Matías y Tania, es un daño que va ocurriendo en los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo y en los grandes vasos sanguíneos también. O sea, en el fondo, el azúcar elevado en la sangre tapa los vasos sanguíneos para que lo recuerden fácilmente. Ese daño de los vasos sanguíneos, como les decía, ocurre en los grandes vasos, como por ejemplo las grandes arterias, la aorta, las arterias de las
carótidas del cuello, las arterias del cerebro, las arterias del corazón, etcétera, arterias más grandes. No son gigantes, pero son arterias más grandes comparadas con las arterias microscópicas pequeñas que están en otros órganos. Y así es como la diabetes produce un daño macrovascular, o sea, de arterias grandes, y daño de arterias pequeñas. Los daños de arterias pequeñas, por ejemplo, produce daño en los ojos, en los riñones y en los nervios. Y así es como aparecen las complicaciones de la diabetes, que es la ceguera, claro, el daño renal, o sea, insuficiencia renal, y el daño de los nervios, donde yo voy perdiendo la sensibilidad. Y no hay que olvidarse que una de las primeras causas de ceguera en el mundo, en los adultos, es por la diabetes. Y la principal causa de llegar a la diálisis, a los centros de diálisis, es por la diabetes, porque se dañan los ojos, por eso la ceguera, se dañan los riñones, por eso la diálisis. Es el daño de los vasos pequeños. Y el daño de los vasos grandes, estamos hablando de los accidentes vasculares del cerebro, los infartos al corazón y claramente diferentes cuadros como por ejemplo en las arterias de las piernas, de los brazos, que son las trombosis. O sea, en el fondo la diabetes nos daña las arterias y por eso es tan importante mantener normales los niveles de azúcar, porque no es la diabetes en sí mismo la que nos daña, es el exceso de azúcar en la sangre la que nos está dañando constantemente. Claro, bueno, sabiendo aquí entonces un poco los riesgos, Tania, también, doctor, ¿cuáles serían los síntomas que vamos a comenzar a sentir cuando tengamos diabetes? Porque puede ser que la persona no se tome este examen, doctor, no sepa que está elevado sobre los 126, pero sí comience a sentir algunas señales de alerta en su cuerpo. ¿Dónde hay que estar atento? ¿En esto mismo que usted nos dice? Por ejemplo, la vista, dolor quizás en los riñones. Eso, otra estrella más. No, esa es súper buena. Esa es otra buena, pero vamos a compartir la estrella con la Tania, sí, porque ustedes son equipo, así que una estrella para cada uno. La compartimos, no hay problema. Sí, porque hay hartas preguntas que la Tania sopla, eso me queda claro. Pero más allá de eso, pero esto es otra estrella, porque es muy buena la pregunta. El tema es que la diabetes no produce síntomas y por eso hay que prestarle atención. Y por eso se le llama un asesino silencioso, porque este aumento de azúcar generalmente no produce síntomas. Podemos pasar años con diabetes, años con prediabetes y no tenemos muchos síntomas. Aparecen algunas cosas, como por ejemplo, no digo que es totalmente silenciosa, pero en realidad no aparecen síntomas como uno podría andar con dolor de cabeza, náusea, etc. Es silenciosa. Pero ¿qué cosas sí pueden aparecer? Por ejemplo, cuando yo estoy en un estado de prediabetes, o sea, resistencia a la insulina, se me puede poner oscuro el cuello. Entonces uno parece que tuviera el cuello como sucio, pero es un cuello oscuro porque la piel se pone más gruesa. Me aparecen también, no siempre, a veces no aparece nada, pero también aparecen, a veces, estos como lunares de carne en el cuello, en los brazos, en la axila, en el cuerpo, etcétera, en diferentes partes del cuerpo, y que eso se llaman acrocordones. O sea, hay diferentes signos que van apareciendo, pero que no siempre aparecen. Entonces, el mensaje va, si yo estoy esperando los síntomas, se me va a aparecer la enfermedad con todas las complicaciones, porque muchas veces los síntomas no aparecen. Pero cuando aparecen síntomas de diabetes es porque ya la diabetes llegó a niveles muy avanzados. ¿Qué síntomas pueden aparecer? Por ejemplo, ando con mucha sed, ando con mucha hambre, orino mucho y en este caso bajo de peso. Pero eso, Tani y Matías, son signos de una diabetes muy avanzada. Entonces, si yo quiero apagar el incendio, tengo que esperar que el incendio, ojalá apenas aparezca la llama, no cuando la casa entera está dando síntomas y se está quemando por todos lados, porque en el fondo voy a llegar tarde y ese daño de los riñones, ese daño de los ojos y ese daño del cuerpo en general ya va a estar ocurriendo hace mucho tiempo atrás. Así que es súper importante esa pregunta, porque la gente espera los síntomas y si espera los síntomas va a llegar el infarto, van a llegar las complicaciones. Doctor, una consulta. Usted habla de que, puede que como parte de los síntomas se manche un poco el cuello. ¿Es solo el cuello o pueden ser algunas otras zonas del cuerpo, como por ejemplo, no sé, el codo o zonas de ese tipo? Otra estrella para Tania, ¿no? Se me van a acabar la estrella, pero sí, pueden ser otras partes del cuerpo, Tania. Ya. Pueden ser los codos por dentro, pueden ser las axilas, generalmente los pliegues, las zonas de pliegue, los pliegues de las piernas también pueden oscurecerse por esta causa. Ya. ¿Y puede ocurrir algún aumento de peso? También. Cuando la diabetes está en niveles muy avanzados y ya está los médicos que le llamamos como un poco complicándose, la persona baja de peso sola.
Sin embargo, en la etapa previa, cuando estoy en resistencia a la insulina y en prediabetes, uno tiende a aumentar y aumentar de peso, porque esto es un tema de que mientras más resistencia a la insulina hay, más subo de peso. Y mientras más subo de peso, más resistencia a la insulina hay. Entonces, habitualmente los pacientes dicen, doctor, estoy subiendo de peso y no tengo idea por qué, porque estoy comiendo, claro, como, pero no como tanto para lo que subo, como lo mismo que antes, pero hoy día subo y subo y subo y no bajo de peso. Ahí uno como médico debe de inmediato buscar, uno, cómo está la tiroides, porque puede ser una causa de que esté funcionando mal y subiendo de peso, pero también la prediabetes o resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, que es una alarma en este caso. Son alarmas, pero que no siempre están Tania y Matías, así que hay que prestarle atención y por eso yo invito a la gente a hacerse chequeos preventivos, de tomarse exámenes para saber cómo están estos niveles. Perfecto. Doctor, ¿y de qué forma podríamos controlar tanto la diabetes como la resistencia a la insulina? Ahí hay varias formas de controlarla. Una es a través de la alimentación, que es la parte más importante, y también a través de la actividad física. Y no hay que olvidarse lo importante que son los medicamentos. Es súper importante saber que hay salida a esto, pero hay que actuar. Ya, perfecto. Hay una lámina que tenemos preparada para eso, no sé si quieren que nos salte. Esa es la siguiente, pero quizás sería bueno analizar la anterior, porque para cerrar la idea, esa lámina que habla de... Yo aquí quise poner una señal de alarma y de alerta de que uno cree, si ustedes se fijan en esta lámina, cuando está la persona ahí de color celeste, que ahí está el momento del diagnóstico de la diabetes. Ahí es cuando nos dicen, el médico nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene diabetes. Pero resulta que si ustedes se fijan, atrás viene el daño de la prediabetes, de la resistencia a la insulina, y el daño viene ocurriendo de antes, el daño de los microvasos, en este caso de los riñones, del ojo, de los nervios, ya viene ocurriendo. Al momento del diagnóstico, o sea, cuando los médicos le decimos a los pacientes, usted tiene diabetes, ya casi el 40% de los pacientes ya tienen daño de los vasos sanguíneos que llegan a los nervios y por lo tanto de los nervios, de la sensibilidad de las piernas, por ejemplo. Ya el 23% tiene daño de los riñones, que no es menor, no digo que esté con insuficiencia renal, pero ya hay daño de los riñones al momento del diagnóstico. Y ya hay daño aquí de los ojos, de la retinopatía que se llama, en este caso del daño de la retina. O sea, cuando nosotros empezamos la diabetes ya tenemos daño. ¿Qué significa eso? De que nos venimos dañando de antes. O sea, la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa sí producen daño. Y es el mensaje que les quiero dar a todos los amigos y amigas jóvenes que están escuchando esto, o los que aún no tienen diabetes, porque tenemos que actuar antes que llegue la diabetes, porque sí nos estamos dañando. El otro día, vamos a conversar más adelante, sí, estaba en un curso donde una connotada cardióloga nos decía de temas de colesterol, otro tema, pero que ya en la adolescencia hay placas de colesterol en adolescentes y que se ha demostrado por diferentes situaciones que las vamos a comentar cuando hagamos el capítulo de colesterol. Lo que quiero decir con esto, que ya estando jóvenes nos estamos dañando. ¿Qué significa esto? No que andemos con miedo en la vida, pero sí que tomemos acciones desde que somos más jóvenes, y si yo tengo hijos adolescentes o si yo tengo hijos más niños, con mayor razón tomar acciones con mis hijos para que ellos se beneficien desde el principio. Ese es el mensaje que creo que hay que sacar de este gráfico, que es muy importante. Y obviamente cuando uno ya tiene diabetes hay que tratarla. Doctor, y ahí pasamos al tratamiento. Ya. Una consulta. He escuchado en muchas ocasiones que la diabetes provoca anemia. ¿Qué tan cierto es? No. No, la diabetes no produce anemia, salvo que la diabetes esté dañando los riñones y la falla de los riñones, que estaríamos hablando de un grado de insuficiencia renal, produzca anemia. Pero la diabetes en sí mismo no produce anemia, Tania. Ya, así que buena pregunta. Podría ser un derivado por ahí, claro. Una coincidencia. Claro, claro, de repente por la mala alimentación podría ser, pero no produce anemia como tal. Así, diabetes produce anemia, no. Claro, doctor. Bueno, y como así que si yo tengo anemia hay que buscarle otra causa. Claro. Doctor, y como todos los martes, siempre decimos que lo más importante es prevenir este tipo de enfermedades, tratar de prevenirlas, y si las tenemos, tratar de no empeorarlas y mantenernos sanos. Y para eso, como la siguiente lámina lo dice, la actividad física, pucha que es importante, doctor. Exacto, así es, Matías. ¿Y sabe por qué es importante? A ver, ahí una pregunta, a ver si se gana una estrella. A ver. ¿Por qué la actividad física es importante? Veamos, a ver si nos ayuda Matías. ¿Por qué la actividad física? Oh. Bueno, lo vamos a revisar ahora, pero vamos a ver si sabe. No estoy buscando en Google, no estoy buscando. ¿Será para regular el... no sé, el azúcar? De eso nace el...
Para resetearse, ¿no? Va cerca, muy cerca. Caliente, caliente. Caliente, así es, tal cual, cerquita. Chuta, doctor. No, dele. Porque yo los músculos cuando se mueven ocupan azúcar de la sangre y por lo tanto bajan el azúcar en la sangre. Pero estaba al lado, estaba al lado. Eso es estrella con 4 puntas, no con las 5. Está bien. No, bien. Es porque en los músculos cuando se mueven, cuando nosotros movemos los músculos para caminar, para correr, para hacer pesas, para lo que sea, los músculos necesitan combustible y ese combustible es el azúcar de la sangre y la grasa de la sangre también. Claro. Por eso la actividad física nos ayuda a manejar la diabetes. Entonces, dentro del tratamiento pasa el manejo de la diabetes por hacer actividad física, pero también por la alimentación, que es súper importante, porque recordemos que el cuerpo no es capaz de mantener sus niveles normales de azúcar y se le escapa el azúcar. Entonces yo tengo que aportarle la menos azúcar posible, pero además debo, ojalá, quemar la mayor cantidad de azúcar posible. La alimentación es importante y la actividad física es relevante. Y la alimentación en general, ahí hay que hacer una alimentación adecuada en general a cada paciente, pero yo a los pacientes, a grosso modo, les recomiendo suspender el azúcar totalmente, ocupar endulzantes, porque el azúcar de las bebidas, de los jugos, del té, del café, es azúcar directo, y disminuir al máximo el consumo de algunos alimentos que también se transforman dentro del cuerpo en azúcar, las papas, las pastas, las legumbres, las harinas, el pan, etc. No digo que no coman nada, pero hay que regular el consumo de estos alimentos y quizás privilegiar el arroz en reemplazo de esto. Esa alimentación yo a los pacientes se las recomiendo paciente a paciente en la consulta, pero son como rangos generales de conversación. Si alguien tiene una pregunta más específica, ahí abajo está el Instagram, que lo pueden revisar o me pueden mandar una pregunta más en específico. Y los medicamentos, Tani y Matías, son súper importantes porque los medicamentos tienen acciones relevantes en el manejo de la diabetes. Ya vamos a conversar cuando hablemos de ello. Pero no sé si hay alguna pregunta de esto. Está clarito, doctor. Bueno, nos han llegado varias preguntas. La gente hace su pregunta, le van haciendo en el momento. Tenemos una que dice, doctor, ¿el hígado graso tiene algo que ver con la diabetes? Uy, esa muy buena pregunta porque siempre hay lo que se llama el síndrome metabólico, que incluye varias enfermedades, incluye la resistencia a la insulina, el colesterol alto, el hígado graso, la hipertensión arterial, por ejemplo. No es que el hígado graso tenga algo que ver con la diabetes, pero sí es parte a veces de una enfermedad mayor. Esto algunos médicos, me gusta este ejemplo, que lo explican como que es una gran enfermedad, como un iceberg que va apareciendo en el agua, pero aparece con diferentes puntas. Una es el hígado graso, otra es la presión, otra es la diabetes y otra es, por ejemplo, el colesterol alto. Entonces, en el fondo es una enfermedad metabólica grande, pero que va apareciendo por diferentes partes. Entonces, la respuesta a nuestra amiga podríamos decirle, no tiene una relación directa, yo puedo tener hígado graso sin diabetes y puedo tener diabetes sin hígado graso, pero en el fondo tengo afectado mi metabolismo, entonces si yo tengo hígado graso también tengo que buscar las otras enfermedades, o si yo tengo estas otras enfermedades también debo buscar hígado graso. Exacto. Ahí está, doctor, entonces la respuesta para la amiga. Tania, ¿tienes una? Sí, tengo otra que dice, buenos días, doctor. ¿Qué pasa con los dientes con la diabetes? ¿Se caen? ¿Sufren las encías? Buena pregunta. Sí, efectivamente, qué buena pregunta. Sí, se dañan porque la diabetes, como vimos, altera todos los vasos sanguíneos del cuerpo y así también los vasos sanguíneos de las encías también, y por lo tanto los dientes van recibiendo menos sangre y por lo tanto se van soltando. Es porque se van dañando las encías de los dientes. Por eso es tan importante mantener controlado nuestro nivel de azúcar para que los vasos sanguíneos no se dañen y así no aparezcan esas complicaciones, esas y muchas más. Pero sí, ocurre. Súper. Doctor, nos llega otra pregunta a través de nuestro WhatsApp. Dice, hola doctor, estoy embarazada. ¿Tener diabetes o diabetes gestacional puede afectar a mi bebé? Sí, buena pregunta. No, habitualmente no se afecta al bebé, pero sí yo tengo, pero por lo mismo hay que mantener normal el nivel de azúcar. O sea, si yo tengo una diabetes gestacional y no me la controlo, ahí sí se va a afectar el bebé. Pero si yo tengo una diabetes gestacional y me la controlo bien, el bebé no se va a afectar y por eso es tan importante seguir los controles con su ginecólogo y el médico que le vea la diabetes, si el mismo genial, sino con ambos médicos. Lo que sí es importante saber que si yo tengo diabetes gestacional,
tengo mucho mayor riesgo que cualquier otra mujer de desarrollar diabetes a futuro. Por lo tanto, si yo tengo diabetes gestacional o tuve diabetes gestacional, debo estar vigilando mi azúcar año a año, porque en algún momento puede aparecer lo que la Tania nos decía, la prediabetes o la resistencia a la insulina, y ese es el momento de actuar para que no lleguemos a la diabetes, porque sí tiene mayor predisposición. Y que nazca bien la guaguita. Eso, suerte para la amiga. Vamos, doctor, con la última lámina, donde usted nos va a explicar ya cuáles serían los medicamentos que un doctor debería recetarle en caso de asistir a una consulta, doctor. Ahí está. Exacto, sí. Así como bien dice Matías, los médicos tenemos diferentes tipos de medicamentos para manejar la diabetes, y la gracia es que hay muchas alternativas, hay muchas formas de trabajar en la diabetes con medicamentos. Los podríamos dividir en dos tipos. Como ven al lado derecho, de la derecha que ustedes ven en la pantalla, claro, están las insulinas, que son tratamientos inyectables. Hay insulinas antiguas, que son con agujas grandes, etcétera, y hay insulinas muy modernas, que son agujas pequeñitas, que no duelen, con lápices muy fáciles de ocupar, y ahí hay muchas en el mercado, unas mejores, otras no tan buenas, otras que son, diría, medias, pero en general hay insulinas muy buenas inyectables hoy día. No solamente las insulinas son inyectables, sino también hay otros medicamentos inyectables que tienen otros nombres, pero que también ayudan a la diabetes. O sea, inyectables hay una serie de medicamentos. Un pequeño tema que siempre me dicen de las insulinas, cuando uno se inyecta insulina, no es que haya llegado a la etapa final de la diabetes, porque recordemos que el cuerpo, el que regula el azúcar, para que no suba, es la insulina. Y cuando empieza a fallar la insulina, la diabetes, el azúcar se me empieza a escapar. Si yo entiendo que lo que me está fallando desde el principio es la insulina, uno dice, bueno, lo que necesitaría el cuerpo desde el principio es la insulina, así que la insulina no es la etapa terminal de la diabetes cuando uno le indica como médico, sino que es un tratamiento más. Lo que pasa es que como es pinchazo, la gente no le gusta. Pero las insulinas modernas son agujas pequeñitas, yo mismo me he pinchado y no se siente la aguja, así que por ahí no hay problema. Súper. Y los otros medicamentos que existen son los medicamentos orales, que son pastillas, y estas pastillas, por ejemplo, quizás les suene el nombre la metformina, son medicamentos que son orales, que ayudan a que el azúcar entre desde la sangre a los músculos y a la grasa. Lo mismo hace la insulina. La insulina y la metformina hacen lo mismo en potencias distintas. Hacen que el azúcar de la sangre entre a los músculos y entre a la grasa. Pero existen otros medicamentos, por ejemplo, la dapaglifosina, la empaglifosina, que los menciono porque están cambiando hace años ya el destino de la diabetes, porque y les voy a decir por qué. Son medicamentos que primero eliminan azúcar por la orina. Es otro mecanismo. La metformina y la insulina sacan azúcar hacia la grasa y hacia los músculos, pero estos otros, la dapaglifosina y la empaglifosina, son medicamentos que eliminan azúcar por la orina. Por lo tanto, ayudan a manejar el azúcar, pero además han demostrado que, detienen el daño de la diabetes en los riñones y en el corazón, y además van quitando el daño de la diabetes en los riñones y el corazón. Por eso es que le están cambiando el mundo, la vida a los diabéticos, por eso es tan importante considerarlo, y los médicos en general lo indicamos. Yo a mis pacientes se lo indico mucho, uno u otro, porque son medicamentos que tiene mucho respaldo hoy día en la información científica, y claramente los pacientes les ayuda. Pero nada es efectivo si es que nosotros no manejamos la alimentación y actividad física. Claro que sí. Nos sigue llegando la última pregunta. Tania, no sé si tienes tú alguna por ahí. Yo tengo... Sí. ¿Cuál es? ¿La misma? ¿Será la misma que tenemos? No lo sé. Yo tengo dos preguntas. Ya, listo, démosle. Te gané. Doctor, aquí me llega una pregunta. Dice, buenos días. ¿Cómo se sabe cuál es la dosis para tomar para el tratamiento? Hola, buenos días. Se sabe, depende del medicamento, pero se sabe según qué tan alterado está el nivel de azúcar del paciente. Si yo tengo niveles muy altos, tengo que calcular una dosis. Si tengo niveles más bajos de azúcar, tengo que calcular otras dosis de medicamento. En el fondo, lo que regula las dosis de los medicamentos son los niveles de azúcar del paciente. Al inicio y cómo va respondiendo, porque a veces el paciente responde muy lento o a veces responde muy rápido, y ahí hay que ver las dosis de los medicamentos. Pero no olvidarnos que también aquí suma el ejercicio y la alimentación. Súper. Perfecto. Y ¿tienes otra más? Tengo una acá. Dice, buenos días, doctor. Tengo 59 años y me diagnosticaron diabetes hace un mes. Pero además de una dieta de 1000 calorías, me recetaron metformina, pero tengo mucha diarrea y náuseas. ¿Eso es normal? Sí, la metformina, la metformina como efecto secundario produce, a veces, no siempre, produce diarrea y hinchazón y mala tolerancia gástrica.
Si es así, uno como médico a veces recomienda empezar con dosis más pequeñitas y ir graduando de a poco, pero todo depende, como bien preguntaba el amigo que le preguntó a la Tania, depende del nivel de azúcar que tenía. Si tiene niveles muy altos, a veces uno la metformina no la tiene que empezar tan de a poco, pero en general estos malestares son por las dosis de metformina. Claro. Si nosotros tenemos metformina y en la comida lo vamos mezclando con papas, pastas, legumbre, harina, la mezcla en el intestino de todos estos alimentos, la metformina no hincha más. Así que yo lo que haría con nuestra amiga es sacarle el máximo de papas, pastas, legumbres, pan, para que no se mezcle con la metformina en el intestino y así disminuyamos todos estos síntomas. Si siguen así, habría que probar quizás con otros medicamentos como estos otros que yo nombré, porque esos son medicamentos, la dapaglifosina y la empaglifosina son medicamentos muy bien tolerados. Pero hay que analizar caso a caso. Pero le respondo a nuestra amiga que la metformina sí podría estar involucrada en su malestar. Ve ahí la amiga se ahorró una consulta con el doctor y le aclaramos su consulta acá en vivo por nuestro programa. ¿Tiene otra? Sí, exacto. Sí, tenemos, no sé si será la última, pero tenemos una pregunta que dice: buenos días, doctor. ¿Los medicamentos los venden con receta? Ah, buena pregunta. Los venden con receta y deberían ser con receta porque no nos olvidemos que los medicamentos, cuando hay efectos secundarios o hay dosis muy altas, también nos pueden dañar el cuerpo. Así que deberían siempre los medicamentos ser con receta para que nosotros haya un respaldo de un médico detrás de lo que yo estoy haciendo. A veces en algunas partes los medicamentos los venden sin receta, pero en general yo como paciente debería tener una indicación de un médico para poder decir voy a hacer esto, esto y esto otro como plan de tratamiento. Porque no hay que olvidarse que detrás de los medicamentos tiene que haber una estrategia, cómo está el paciente, qué es lo que busca el médico, cuáles son el paso 1, el paso 2, el paso 3. La medicina no es llegar y dar medicamentos, nosotros no somos como un kiosco que reparte los diarios, nosotros somos estrategas de la salud de las personas, por lo tanto yo diría que sí debería haber una receta más allá de que me la exijan o no me la exijan, porque yo tengo que tener una estrategia detrás de esto y los médicos somos los que estudiamos eso. Claro. Perfecto. Oiga, doctor, la gente nos hace las preguntas cuando ya estaba a punto de terminar. Eso es lo único que le vamos a decir a las personas que nos están viendo, que nos escriban apenas comencemos a hablar del tema, porque tenemos que pasar al siguiente tema en el programa, pero no queremos dejarlos ahí con sus dudas, con sus preguntas. Hagamos lo siguiente, dejemos las preguntas para el próximo capítulo, no abordemos solo preguntas de diabetes y dejamos a los amigos que nos hagan las preguntas y nos dedicamos a puro responder preguntas, también podría ser. Sí, puede ser, buena idea, doctor. Claro, pero le voy a hacer la última, porque hay una persona que de verdad está súper complicada, que nos dice: hola doctor, ¿por qué la diabetes afecta en lo sexual en el hombre? Mi esposo tiene 46 años y está muy mal por eso. Perfecto. Mire, es súper buena pregunta porque eso es muy real. La diabetes no afecta las ganas de tener relaciones sexuales, afecta la erección del pene. En este caso produce disfunción eréctil, que es distinto. No, yo tengo ganas, pero mi pene no se erecta en este caso. ¿Por qué se produce? Porque en el fondo se dañan los vasos sanguíneos, como vimos, del corazón, del cerebro, de todas partes. También se dañan los vasos sanguíneos del pene. Y cuando uno tiene ganas de tener relaciones sexuales, no le llega sangre al pene y por lo tanto no se erecta. Por lo tanto, ese es el problema médico que ocurre detrás de la diabetes y la erección. Súper, doctor. Ahora, ahí hay que ver, cuando yo tengo disfunción eréctil a causa de la diabetes, también hay que pensar que eso mismo le está ocurriendo a las coronarias y por lo tanto la disfunción eréctil es un riesgo también, es un marcador de que yo tengo dañadas mis coronarias y por lo tanto también estoy en riesgo de un infarto al corazón. Claro. Por lo tanto, debo manejar muy bien mi diabetes, además de la parte sexual. Súper, doctor. Clarísimo, entonces ahí le dejamos la respuesta a nuestra amiga. Nada más que visitar a un doctor, a un médico, siempre es bueno. Prevenir también todo este tipo de cosas y salir de las dudas lo más pronto posible. Tengo la última, ahora sí que sí. Perdónenme. Pero Matías, hagamos lo siguiente, porque ustedes tienen en televisión un programa y eso los va a afectar a ustedes. Yo les invito, hagamos la próxima verdades y mentiras, verdades y mitos de diabetes. Hagamos el próximo capítulo de verdades y mitos en diabetes. ¿Le parece, director y a nuestra productora? Tengo que preguntarle al Switch, doctor, a ver qué nos dicen. Ya, perfecto. ¿Le parece que sí? Sí, me dijeron que sí, doctor. Listo, entonces. Nos dieron permiso. Así es que ahora los televidentes van a tener toda una semana para hacer las preguntas. Toda una semana. Sí, así que vamos a hacer una campaña en TVR de mande su pregunta para el próximo martes, verdad y mitos en diabetes. Listo. Así que todas las preguntas, todas las dudas,
los mitos, las mentiras. La vamos a identificar todo acá con el doctor la próxima semana. Doctor, le mandamos un abrazo entonces. Y vamos a tener mucha, doctor, así que prepárese porque nuestra gente de verdad que ha escrito harto. Y les decimos desde ya que cuando esté el doctor tienen que escribir apenas salga en pantalla para que podamos hacerle las preguntas dentro del tiempo correcto. Pero doctor, no se preocupe, teníamos un poquito de tiempo ahí para conversar con usted, así que agradecido de que esté con nosotros. Ok, gracias a usted, pero les propuse esto porque en televisión los tiempos son súper acotados, hay compromisos de horario, etcétera. Así que yo le agradezco a usted, a la Tania, a Matías, ya tienen varias estrellitas, las tengo todas anotadas, así que vamos a ver cómo se las entregamos. Sin embargo, le agradezco a todos los amigos que se conectan y nos vemos el próximo martes a las 10:30 de la mañana a conversar sobre mito y verdades de diabetes. Eso, doctor. Eso, me parece muy bien. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Gracias un abrazo. Un abrazo, Chau, chau. abrazo para ustedes. Chao. Adiós.